Hola, un saludo para todos. Este video es para recapitular la introducción al programa de Google Earth. Recordemos que en esta ocasión nosotros nos estamos enfocando en la versión para computadores porque es una versión que nos permite editar y dibujar capas de información que a futuro nos permiten analizar cosas territoriales de cualquier proyecto que tengamos en mente. Para descargarlo les recuerdo que van a Google, colocan Google Earth descargar en la primera pestaña, luego le damos en la opción Google Earth Pro para ordenadores y ya finalmente le damos en la opción descargar y automáticamente nos lo instala. Nosotros ya lo tenemos abierto aquí, entonces no es necesario hacer el proceso, pero era para recordarles cómo lo hacían ustedes desde sus computadores. Entonces, antes de empezar es importante hacer la claridad de que Google Earth nos ofrece unas capas de información predeterminadas que nos muestran datos pues como generales, ¿cierto? Y importantes para saber en qué territorio estamos y qué tiene el territorio también, ¿cierto? Qué tiene en cuanto a lugares, cómo son las vías, etcétera, etcétera. Entonces voy a mostrar un ejemplo. Acá yo tengo todo esto en blanco, pero si yo le voy a dar clic acá a fronteras, me muestra los límites de los países. Luego si me acerco más, me muestra el límite de los departamentos y así sucesivamente. Nos vamos a ir al caso específico de Medellín. Si activamos por ejemplo la capa de lugares, ya me muestra como puntos muy específicos de los hospitales, los centros comerciales, los centros de almacén de cadena, ¿cierto? Lugares recreativos, etcétera, etcétera. Las vías, por ejemplo, las principales por lo menos, pero si me acerco más también puedo visualizar que en blanquito, no sé si alcanzan a ver allí, como en un blanco transparente están como las vías alternas, ¿cierto? En las amarillas nos van a aparecer las principales y bueno, nos sirve como para ubicarnos un poco cómo está compuesto el territorio. Y así con todas las capas de información. Les recuerdo que para poder activarlas tienen que verificar que esté el chulito negro ahí pues como en la información que queremos ver. En este caso solamente vamos a trabajar con fronteras y etiquetas. Listo. Ahora bien, vamos a crear una carpeta de trabajo para poder guardar todo lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a la pestaña superior en añadir y le damos la opción carpeta. Le vamos a poner un nombre. Vamos a borrar esto. Le ponemos un nombre y le damos aceptar. Listo. Vamos a ubicarnos por esta zona para trabajar como las tres formas geométricas de dibujar en Google Earth. Recordemos que para poder trabajar sobre nuestra carpeta siempre debe quedar como seleccionada en este color azulito. Entonces como ahí está seleccionada ya podemos comenzar como a crear nuestras capas de información. Vamos primero a crear un punto. Vamos a acercarnos un poco por acá en la parte vial de la zona del volador en la ciudad de Medellín y le vamos a colocar un nombre. Le vamos a poner esquina, por ejemplo. Lo podemos mover dejando el clip sujetado y le podemos cambiar también la figura, ¿cierto? Le podemos poner cualquier cosa. También le podemos poner por acá el color a la figura. Si yo no quiero que sea verde, que sea amarilla, ¿cierto? Le podemos incluso cambiar el color al nombre de lo que acabamos de poner, por ejemplo que sea morado, ¿cierto? Pero pues la vamos a dejar como blanquito porque se ve más como más bonito. Les recuerdo también que los puntos tienen coordenadas de latitud y longitud que no es posible visualizar, por ejemplo, en una figura de polígono, ¿cierto? Porque es una figura geométrica que contiene un área, entonces allí no nos mostraría coordenadas, sino que nos mostraría el perímetro, ¿cierto? Entonces ya enseguida vamos a ver
las diferencias, pero para que lo tengan en cuenta que pueden ver las coordenadas. Le vamos a dar a aceptar y allí automáticamente nos comienza a crear nuestras capas de información. Listo, ese es nuestro punto. Luego vamos a delimitar el cerro volador y le vamos a poner el nombre, ¿cierto? Cerro volador. Vamos a dibujar el cerro. Podemos dibujar punto por punto o podemos dejar el clic presionado para delimitar la forma del área, ¿cierto? Cada uno decide cómo lo quiere hacer. Yo, por ejemplo, ahí pues como que lo hice un poquito mal, pero bueno. Vamos a editarlo para que cambiemos el color de adentro y cambiemos los bordes. Listo. Entonces vamos a cambiar el borde acá donde dice líneas, le vamos a poner un verdecito. Acá también le podemos modificar el ancho de ese borde si queremos que sea más grueso o más delgadito. Yo lo voy a dejar así. Y acá en área le vamos a poner también otro verdecito, ¿cierto? ¿Qué pasa con este verde? Que miren que me lo muestra como muy oscuro, ¿cierto? No me deja ver lo que hay debajo. Entonces vamos a borrar esto acá y le vamos a poner, por ejemplo, un 50% o por ejemplo un 60%, y ahí nos va mostrando qué tan clarito o qué tan oscuro se ve. Listo. Le vamos a dar a aceptar. Muy bien. Ahora vamos a crear una ruta que es en formato línea. Entonces le vamos a dar en la tercera opción y vamos a dibujar. La línea también se puede dibujar con, pues como a pulso, ¿cierto? Con el clic sostenido. Y le vamos a poner Río Medellín. Acá le podemos cambiar el color, como es un río, entonces azulito. Y le podemos cambiar el ancho, pues qué tan gruesito o qué tan delgadito quiero que se vea la línea, ¿cierto? Vamos a poner, por ejemplo, un 9. Ahí me quedó perfecto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como las tres formas geométricas que nos ofrece Google Earth. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiera ver la distancia de la línea, ¿cierto? Por ejemplo, la línea me muestra un recorrido. Entonces, si yo quiero ver ese recorrido, yo puedo ver, por ejemplo, acá en clic derecho, me paro en Río Medellín, que es nuestra línea, y me voy a mostrar perfil de elevación. Acá en el perfil de elevación nos muestra los metros sobre el nivel del mar. Listo, entonces por ejemplo acá nos muestra qué tanto subió, qué tanto bajó. Sí, acá por ejemplo miren que hay un pico, acá luego vuelve y baja, luego vuelve y sube otro poquito, como el recorrido que hizo, ¿cierto? También por acá en la parte inferior derecha nos muestra como el kilometraje, pues como el recorrido que se hizo, ¿sí? Entonces este perfil de elevación nos permite ubicar qué tan arriba, qué tan abajo estamos de las montañas de nuestra ciudad. Listo. Vamos a cerrar acá y les voy a mostrar lo de las coordenadas del polígono, perdón, que no son coordenadas sino pues el perímetro, ¿cierto? Lo que les estaba diciendo al principio. Vamos a propiedades de nuevo y acá en medidas vamos a desplegar acá el perímetro en kilómetros, que nos lo muestra en kilómetros, y en área, que nos lo muestra en kilómetros también, ¿cierto? O en metros, por ejemplo, metros cuadrados, ¿cierto? Eso lo podemos modificar, entonces ya acá nos va a mostrar como el valor. Por ejemplo, acá el perímetro es de 5 kilómetros. Eso también es muy útil como para análisis territorial y demás. Vamos a darle a cancelar para cerrarlo. Listo. Bueno, a continuación vamos a hablar de cómo guardar esa carpeta entonces, ¿cierto? Porque yo, ¿cierto? Estoy trabajando, pero cómo la guardo para no perder lo que estoy haciendo. Entonces nos vamos a ir al nombre de la carpeta, a Valentina, y le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar en la opción guardar lugar como.
vamos a irnos a escritorio o alguna carpeta que nosotros nos acordemos de que está ahí y la vamos a guardar con el nombre pues que le pusimos. Luego en tipo vamos a seleccionar la opción KML. ¿Por qué KML? Porque KML es como el formato un poco más genérico y cuando se envían KMZ a veces hay como problemas. Cuando uno le envía a otra persona, a veces a la otra persona puede que no le abra el archivo, entonces es mucho mejor enviarlo en KML. Listo. Vamos a darle en guardar. Entonces vamos a verificar que nuestro proyecto esté en escritorio, ¿cierto? Muy bien. Luego entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo exporto yo este proyecto, cierto? Hay varias opciones para mostrar este proyecto a otra persona. Una de ellas es la imagen, que es como la más sencilla. Entonces vamos a darle clic acá en imagen, arriba, guardar imagen. Y como pueden ver nos aparecen como dos cuadritos, ¿cierto? Uno es para colocarle como el título al proyecto. Vamos a ponerle mapa 1. Y acá en las leyendas como que nos muestra qué significan estas cositas de colores, ¿cierto? Entonces yo la puedo mover, luego dejo el clic y la puedo mover, ¿cierto? Si yo la quisiera editar, le doy en el lapicito y le doy acá doble clic para poder borrar, ¿cierto? Y listo. Lo movemos y ya. Lo guardamos. ¿En dónde? En escritorio. Muy bien. Verificamos que se haya guardado. Y allí queda. La imagen de la calidad de la imagen pues es un poco bajita, pero ya vamos a ver que en PDF va a mejorar mucho más porque la calidad suele ser más alta. Entonces vamos a cerrar acá arriba. Muy bien. Y ahora vamos a ir a la opción de PDF, al ladito de imagen, imprimir. Acá dejamos pues las opciones que pusimos, mapa 1, ¿cierto? La leyenda normalita. Acá por ejemplo también podemos mover este que tiene, pues que dice 1 kilómetro. ¿Esto qué significa? Significa que el satélite tomó esta foto, o sea, pues cuando yo me acerco como en esta parte de la ciudad está a 1 kilómetro del satélite, es decir que el satélite estaba como a 1 kilómetro de la ciudad y por eso se ve como tan cerquita, ¿cierto? Entonces es como la manera en que se visualiza esta zona que se ve más cerquita. Si yo me fuera hasta más lejos, eso cambia, miren, que yo me alejo, entonces por ejemplo el satélite ahí estaba a 4 kilómetros, ¿cierto? Pero no, yo lo quiero más cerquita, yo lo quiero a 1 kilómetro. Entonces le vamos a dar en guardar PDF, en escritorio, PDF 1 o cualquier cosa, el nombre que le quieran poner, y le vamos a dar guardar. Aquí se demora procesando porque, como les digo, la calidad de la imagen del PDF es un poco más alta, entonces podemos incluso ver la definición un poco más la definición de los edificios y esas cosas, ¿cierto? Vamos a darle a cerrar acá, minimizamos y miramos nuestro PDF, ¿cierto? Como pueden ver, la imagen queda mucho más definida en comparación de la imagen de JPG, pues del archivo JPG, ¿cierto? Claramente pues algunas cosas se ven borrositas, pero creo que se ve muchísimo mejor en calidad. Listo, vamos a cerrar. Otra manera de mostrarle a una persona nuestro proyecto es haciendo un video, ¿cierto? Entonces vamos a alejarnos, por ejemplo, y le vamos a dar por acá en la opción de graba un video. Acá me sale en la parte inferior esta opción y le vamos a dar en la bolita roja y ya él comenzó a grabar. Entonces por ejemplo yo quiero que se acerque al cerro volador, entonces vamos a darle doble clic y él ya me acerca, ¿cierto? Entonces si tenemos por ejemplo más información como más puntos o más líneas o más polígonos y queremos mostrar todos,
el video es una buena manera de mostrarle nuestro trabajo a alguien más, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a parar porque ya se acercó, entonces ya no es necesario mostrar más porque ya pues ahí se ve todo, ¿cierto? Entonces vamos a darle acá a guardar y vamos a colocarle video. Siempre hay que colocarle nombre a los archivos, no olvidemos eso. Vamos a darle en aceptar. Ahí quedó nuestro video. Luego, para guardarlo en nuestro computador, porque acá quedó guardado fue solamente en Google Earth, entonces vamos a guardarlo en nuestro computador. Le vamos a dar en herramientas. Bueno, por ejemplo, acá no me aparece la opción pues habilitada, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar el programa y lo voy a volver a abrir en mi proyecto, ¿cierto? Porque yo guardé mi proyecto precisamente para tener como todo ahí guardado y no tener que volver a hacerlo desde cero. Entonces listo, me volvió a abrir normal. Entonces yo me vuelvo a parar en la opción de video, herramientas, creador de películas. ¿Por qué se deshabilita la opción? La verdad no lo sé, pero a veces hay que cerrar el programa para que nos puedan aparecer las herramientas, ¿cierto? Entonces, bueno, acá vamos a buscar pues dónde lo vamos a guardar. Acá entonces en escritorio, película, guardar en HD 720p, perdón. Acá el archivo es .wmv y acá en calidad mínima, crear película. Entonces esperamos que cargue, él nos vuelve a mostrar qué fue lo que grabamos, ¿cierto? Y se demorará pues como exportando. Esto, chicos, es muy útil, por ejemplo, cuando vamos a hacer intervención en territorio y queremos mostrarle a la comunidad el proyecto, pero es mucho más dinámico, más didáctico, más chévere mostrarle esto en un video, ¿cierto? Y mostrarle pues que uno se puede como mover en el mapa, que no solamente es una imagen, sino que realmente es algo dinámico y que al final de cuentas puede ser incluso participativo para ellos mismos como comunidad, ¿cierto? Bueno, ahí ya está terminando de exportar. Vamos a revisar que si nos haya quedado, ¿cierto? Ahí nos quedó la calidad mínima, porque pues para este ejercicio no necesitamos pues que se vea pues en HD. Sin embargo, cuando vayan a trabajar este tipo de formato, sí lo exportan en una calidad un poquito mejor para que la imagen se logre ver pues en mejor calidad, ¿cierto? Listo. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Ahora vamos a ver entonces la opción del Open Data Medellín, que nos permite descargar un archivo de KML para tener los límites de las comunas y de los corregimientos. Listo. Entonces vamos a ir a Google y vamos a colocar Open Data Medellín. Le damos en la primera pestaña, esperamos que cargue. Acá es importante recordarles, chicos, que a veces el Open Data Medellín se cae, pues el servidor se cae, entonces no nos muestra la información. Listo, entonces a veces simplemente es porque están de pronto haciéndole mantenimiento a la página, etcétera, etcétera. Bueno, acá nos vamos a ordenamiento territorial y vamos a buscar la opción que se llama límite comuna corregimiento. Esta. Le vamos a dar un clic. Listo. Esperamos que nos cargue. Y ya vamos a ver que nos muestra varias opciones de descarga. Entonces esperamos que termine de cargar porque acá nos muestra el mapa de cómo se ve lo que vamos a descargar, ¿cierto? Esas son las comunas y corregimientos de Medellín. Acá en la opción de descargar tiene como varios archivos. Este CSV es un archivo de Excel que es como la base de datos o la información pues que tiene estos polígonos, ¿cierto? Porque estos son polígonos, chicos, recordemos. Y acá está la opción en esta parte, en esta columna
derecha está la opción como de mirar la base de datos. En caso de que no queramos descargar el Excel, simplemente podemos visualizarlo desde acá. Listo, podemos correr y todo y ver como el área y los nombres pues de las comunas. ¿Qué nos interesa? Descargar el KML. Descargamos, listo, súper bien. Entonces ahora vamos a ir a la opción de descargas y acá en la GDB que se llama planeación, doble clic. Miren chicos que tan bacano que nos muestra ya los límites, ¿cierto? Entonces acá están, sabemos que acá están las comunas, que las cositas más grandes que están en lo rural son los corregimientos. Ahora vamos a desplegar esto. Vamos a darle clic acá como en esta flechita negra, luego en la otra. Y como pueden ver acá no tiene nombre. Entonces, por ejemplo, no sabemos cuál es cuál. Pero en cuanto a la base de datos no sabemos cuál es cuál, ¿cierto? Pero yo como conozco mi ciudad, ¿cierto? Sé que, por ejemplo, Robledo es la comuna 7, ¿cierto? Que 2 de octubre es la comuna 6, Castilla es la 5, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poner el nombre a Robledo. Le damos clic a cualquier parte de Robledo, que es este pedacito de acá, y miren que me lo selecciona en azul. Entonces ya sé que es de Robledo, entonces voy a darle clic derecho, cambiar nombre, y le pongo Robledo. Y le doy Enter. Entonces ya sé que Robledo es ese, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo solamente me quiero quedar con Robledo y no quiero ver el resto, entonces me voy acá, desactivo todo y solamente le doy clic a Robledo. Y ahí está la zona de Robledo, ¿cierto? Entonces es como súper útil esta base de datos para entender los límites de las comunas y hacer otros tipos de análisis en el territorio, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver por último una herramienta muy chévere de línea del tiempo, ya que estamos en Robledo, por acá en Robledo, arribita de Robledo, que eso ya acá sería San Cristóbal. O sea, este límite de Robledo linda con San Cristóbal, que es el corregimiento. Y acá, todos estos edificios que ven, es un plan parcial. Ese plan parcial lleva años de construcción y vamos a mirar, por ejemplo, cómo cambió en el tiempo. Entonces acá tenemos la opción, esta flechita como verde, que dice mostrar el historial de imágenes. Vamos a darle clic. Acá nos muestra una barrita azul. Listo. Esta barrita azul la podemos mover. Estamos en 2023. Entonces vamos a bajar a 2015. Miren que no habían algunos edificios, ¿cierto? Por ejemplo, 2008. Miren que no había nada. Miren, por ejemplo, que este estaba en construcción apenas. Y estaban apenas haciendo también las vías, ¿cierto? Si nos bajamos incluso más, al 2001, por ejemplo, miren que esto era completamente una vereda. Incluso también se puede ver el crecimiento de Robledo, ¿cierto? O sea, como que toda esta parte de acá occidental se fue creciendo un montón y se urbanizó con un montón de unidades residenciales. Entonces, esta línea de tiempo nos permite ver el comportamiento, el crecimiento poblacional, analizar dinámicas, ¿cierto?, que surgieron a partir de esas construcciones dentro del territorio y bueno, entender visualmente cómo se fue conformando, ¿cierto? Y bueno chicos, esto es como el resumen un poco de lo que se dio en clase. Espero que podamos seguir viendo herramientas muy útiles de Google Earth y entender mucho mejor su función para temas sociales. Quiero terminar con algo que se me olvidó explicarles, y es que en esta parte derecha hay como unas opciones para movernos en el mapa. Entonces, por ejemplo, esta es la opción para subir, para bajar, está esta opción de abajo para movernos hacia los lados, ¿cierto? Y está esta opción del muñequito que nos permite ver como fotografías mucho más
cerca del territorio. Por ejemplo, como pueden ver acá, hay unas líneas azules cuando yo tengo el muñequito ahí, y eso quiere decir que el carrito de Google Earth pasó como con su sistema o con su equipo, pasó con su equipo grabando pues como todo el recorrido, y lo graba en 360. Eso quiere decir que uno puede ver hacia los lados, hacia atrás y todo. Entonces, todo lo que esté en azulito quiere decir que por ahí pasó el carrito de Google Earth, ¿cierto? Entonces vamos a pararnos por acá. Miren que me tira una imagen actualizada del 2022. Acá podemos ver las fechas de las imágenes y nos podemos mover hacia los lados, ¿cierto? Nos movemos hacia los lados y podemos avanzar con esas flechitas. Y así podemos recorrer un poco nuestro territorio de una manera no tan vivencial, obviamente, porque es diferente cuando uno va a campo, pero digamos que es una manera de acercarnos y de conocer de pronto qué lugares hay, ¿cierto? Dónde están las escuelas, cómo son las calles, que también son características muy importantes. Ahora entonces vamos a salirnos acá en salir del Street View y listo. Entonces ahora sí, yo creo que queda explicado a grandes rasgos pues como las funcionalidades, y en el transcurso pues del semestre iremos viendo qué otros tips podemos encontrarnos allí. Bueno chicos, hasta una próxima.